8 de la mañana, 12 minutos. Nuevas reglas de juego para los influenciadores y creadores de contenido en Colombia. Pues esa sería la base del nuevo proyecto de ley radicado en el Congreso esta semana, que busca establecer cuáles son los límites para el ejercicio de esa labor en redes sociales y también, por supuesto, cuáles son los derechos, deberes que tienen quienes se dedican a ello. Por eso me acompaña Sebastián Giraldo. Él es el director de Creacom, el gremio que agrupa a varios influencers, creadores de contenido y también de Instafe. Sebastián, bienvenido a Noticias Caracol. Bueno, un saludo para ti y para todos los televidentes. Bueno, Sebastián, vamos a decantar ese proyecto de ley porque no solo quienes hacen creación de contenido, sino también quienes lo consumen se van a interesar de este tema. ¿Cómo está el panorama de los influenciadores en Colombia? ¿Qué tantos hay trabajando en este tema? Bueno, vamos a hablarle a los colombianos un poco del panorama de la creación de contenido en Colombia. Actualmente, Tati, tenemos más de 200 millones de influencers en el mundo. En Colombia estamos en un aproximado entre 400.000 y 500.000 creadores de contenido y es una tendencia que crece un 70% cada año, o sea que estamos hablando de algo muy coyuntural. Que va a seguir en aumento. Que sigue en aumento, más personas quieren ser creadores. Yo creo que eso es una percepción también de Colombia, que la creación de contenido viene creciendo muchísimo y que tiene una inversión bien interesante. Sabes que impacta el Producto Interno Bruto de Colombia 3,6%. O sea, es realmente algo muy significativo que se aceleró en pandemia. Se aumentó. O sea, después de pandemia esto se disparó. Cifras del 2021, un 63% de toda la inversión que realizaban las grandes empresas se fue a lo digital. Y para cifras del 2023, actualizar un poquito las que tenemos aquí, ya estamos hablando de 790 millones de dólares en inversión. O sea, es muchísimo dinero el que se mueve también en esto de la creación de contenido y de los influencers. El proyecto de ley, Sebastián, entre otras cosas, establece qué es realmente ser influencer en Colombia, qué es ser creador de contenido, qué es ser prestador de servicios de creación de contenido. Entonces, ¿qué dice el proyecto sobre el que se dedica a crear contenido? Bueno, nosotros como gremio quisimos empezar con este tema nuevo, que es una coyuntura, a que se empezara a hablar de qué es un creador de contenido. Y va a empezar por ahí. Todas las personas que producen y difunden contenido, sin importar su número de seguidores en cualquier plataforma, es un creador de contenido. Entonces, si usted que me está viendo sube contenido a su red social favorita, ya entra en una categoría de creador que de contenido. Permite generar contenido. ¿Qué es ser influencer entonces? Digamos que aquí ya radica el engagement, ya radica la comunidad, ya es una persona que ya influencia sobre una audiencia en específico, que ya toma opción de voto, de compras, ya lo guía hacia una línea específica. Ese poder de esa gran comunidad lo hace ser un influencer. Eso quiere decir que si lo nombro, todos los influenciadores son creadores de contenido, pero no todos los creadores de contenido son influencers. Y para ser influencer sí se necesita un número de seguidores, significativo, una audiencia grande y que tú la impactes de manera directa. ¿Qué dice el proyecto de ley sobre quien se dedica a prestar servicios de creación de contenido para marcas, empresas? Es que a veces la gente sube contenido por diferentes fines, a veces solo es un hobby, es por gusto, pero lo que está planteando aquí es que los que ya lo hacen con unos fines específicos, vamos a hablar por ejemplo a nivel comercial u otro fin, ya empiezan a ser prestadores de servicios de creación de contenido y hay empresas que se dedican precisamente a esta línea. Listo. Ya teniendo ustedes definido en Colombia qué es ser cada una de estas labores dentro de las redes sociales, ahora sí, ¿qué dice el proyecto? Acerca de la profesionalización que deberán empezar a tener los influencers y creadores de contenido, ¿qué dice? Bueno, cuando hablamos de profesionalización, no estamos hablando de una tarjeta profesional porque no queremos coartar la libertad de expresión, todos podemos crear contenido, pero lo que habla es de que las universidades, los institutos empiecen a abrir esas capacitaciones en estos aspectos digitales, o sea, que tengamos oferta académica y que la universidad esté acompañándolos, porque los muchachos hoy no quieren estudiar carreras de 5 o 4 años, pero sí los vamos a incentivar, que son las carreras útiles de la sociedad, a que estudien esas profesiones, pero también sean profesionales en creación de contenido. Que entiendan que eso también requiere unos conocimientos. Un registro, que el gobierno, el Estado sepa quiénes son los creadores de contenido e influencers en Colombia. Y no solamente por el gobierno del Estado, sino que para organizarnos, esto no es ilegal, pero sí es informar, y para formalizarnos un poco necesitamos llevar ese registro de quiénes somos, cuántos somos, para poder tener data específica de la creación de contenido. Listo. ¿Qué dice acerca de la libertad de expresión? El proyecto de alguna manera cuarta esa libertad de expresión, dice no, los influencers no pueden decir esto, pueden decir aquello. Mira, nosotros sabemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental que tenemos todos, nosotros no queremos que se limite absolutamente nada, por eso cuando hablamos de este punto sabemos que vamos a protegerlo hasta el final, este es intocable. Sí, listo. Fondo de protección, ¿se va a crear un fondo para qué?
Bueno, los recursos son fundamentales para poder generar todo tipo de proyectos. De hecho, aquí estamos hablando de un fondo solidario para incentivar la actividad, para profesionalizarla y generar todo este proyecto que acabo de decir. O sea, todos estos pasos anteriores requieren una estructura y requieren unos recursos. Y requieren unos recursos, ya vamos a hablar de la autorregulación, y eso es un punto clave. También escuchamos a los influencers, pero veamos antes esto. Cada influencer o creador de contenido tendrá que dar un 1% de cada contrato que tenga. ¿Para qué? Bueno, realmente no solamente es que el influenciador lo vaya a traer, porque el influenciador hoy tiene que pagar unas cargas tributarias importantes en Colombia. No solamente el 19% del IVA en los contratos, sino que también la renta va hasta 39%. Lo que estamos planteando es precisamente para incentivar la actividad, que hayan unos cambios en ese sentido en Colombia. Hay una materia gris en el tema de las remesas, entra mucho dinero por las remesas. La gente hace una tesis macroeconómica de dónde está entrando en Colombia esos dineros y es producto de creación de contenido y de negocios digitales. Lo que estamos buscando es hacerlo un poco más legal, que les bajen la carga al influenciador, que le entren más recursos al Estado y que de ahí se saque un 1%. A cambio de dar ese 1%. Ajá. ¿Y el 2% a quién se lo están pidiendo? Bueno, y lo más importante, no estamos desincentivando las plataformas, pero sabemos que son multibillonarias gracias a la creación de contenido. Para su responsabilidad social les pedimos que generen un aporte para este fondo solidario, para poder hacer toda esta protección y todo este camino de un 2% de eso que ellas generan aquí. Bueno, y vamos a ver después cuáles son las posiciones de esas plataformas, Instagram, TikTok, Facebook y X. Hablamos con los influenciadores en este momento, algunos de ellos, y aquí algunas de sus preocupaciones. A mí realmente me parece imperativo la regulación de los creadores de contenido, no solamente porque necesitamos reglas, sino porque también necesitamos derechos. Ejemplo, la profesionalización. Para nosotros los creadores de contenido es muy difícil el tema de la visa, hacer un contrato formal para sacar un arriendo, que nos hagan un préstamo. Entonces, si se van a hacer algunos deberes, también deben hacer algunos derechos fundamentales para poder profesionalizar más el tema de creador digital o influencer, como ustedes lo están diciendo. Bueno, Sebastián, aquí también se busca que de alguna manera los influencers no tengan esa barrera en los bancos para sacar la visa, porque son considerados independientes y a veces como si no tuvieran ingresos. Porque no está formalizado, por eso estamos haciendo ese camino que siguieron los actores con la ley Fanny Mickel, profesionalizar el creador de contenido. Bueno, y unas prohibiciones y multas. Recordamos que el gobierno estableció la palabra publicidad para todas estas publicaciones que eran pagas por algún bien o servicio. ¿Qué va a pasar para el influencer, según el proyecto de ley, que no ponga la palabra publicidad? Es que realmente ya estaba establecido que se debe colocar. Lo que estamos colocando es una multa para que empiece una dinámica de que se cumpla, que haya claridad cuando una persona está viendo un influenciador en qué es publicidad y qué tipo de publicidad. En este caso son 10 salarios mínimos si no se usa la palabra, para que todo el mundo tenga que cumplir con el requisito. Para quienes se publiciten productos farmacéuticos o medicamentos que no tengan una regulación sanitaria, también hay una multa. ¿De cuánto? Es un tema gravísimo. De hecho, esto es uno de los aspectos que hay noticias más falsas por publicidad en farmacéuticos, solamente temas de INVIMA, entonces son de 20 salarios mínimos y no se cumple, y creemos que tenemos que proteger la salud de los colombianos y garantizar esta publicidad. Y para el tema de los niños, si no se acogen a las leyes del ICBF, por ejemplo, también. Los niños son los más importantes, protección especial a los niños, jóvenes y adolescentes, leyes del ICBF, plataformas, pero contra hipersexualización de contenidos, ciberbullying, hate, depredadores. Vamos a proteger a nuestros niños. Bueno, y acá ya para finalizar, establece el proyecto el 19 de diciembre como el día en Colombia del influencer o creador de contenido, y también seguramente ustedes estas dos cosas de cómo se administra el fondo y en qué se usarán los recursos lo van a reglamentar. Lo vamos a reglamentar y les vamos a estar contando a través de Noticias Caracol y de todos los medios para que conozcan un poco más acerca del proyecto de ley. Sebastián, pues muchas gracias por acompañarnos. Es casi que la primera vez en Colombia que realmente se incluye en la ley la palabra influencer, la palabra creador de contenido, y de esta manera se abre la discusión en torno a cuáles son las reglas y los límites que se deben tener en el manejo de las redes sociales.